Se explica cómo avanza la compra y la distribución de medicamentos en el sistema público de salud y la presidenta sentencia. Se va a llevar los medicamentos a clínicas y hospitales y no se va a permitir que se utilice a las familias de los pacientes para contraponerse al gobierno. Muy buenos días, Arlene, ¿cómo estás? Muy contenta, Miguel. El día de hoy también se encontró el secretario Julio Verdeguer, quien habló del gusano barrenador en nuestro país, cómo se dio esta plaga, cuáles son las responsabilidades de los Estados Unidos y cuáles son los avances al respecto. Volviendo al tema de salud, justamente se habla de la vacunación, la campaña de vacunación que acaba de pasar, donde se cumplió la meta por más de 120%. Agradece el secretario y subsecretario de Salud a todas las personas que participaron, más de 2 millones de personas, Miguel, que participamos además en la vacunación para estar mucho más saludables. ¿Qué le parece si prepara ese café? Porque ya iniciamos. Esta mañana también se habló del Poder Judicial corrupto y cómo el próximo 1 de junio con nuestro voto vamos a elegir a las nuevas autoridades judiciales que le van a dar una refrescada, un refresh al Poder Judicial, y con nuestro voto buscamos que sean autoridades que realmente respondan al pueblo de México y que garanticen el derecho y el acceso a la justicia para todos, para ricos y para pobres en nuestro país, que sea una justicia que merece nuestro país, el que vamos a construir con nuestro voto el próximo 1 de junio. Pero también, como ya adelantamos, hoy tocó martes de informe de salud y se habla de 3 programas bastante interesantes. Uno de ellos, para que haya trato digno por parte del personal de salud para los derechohabientes del ISSSTE. Otro, de cómo se trabaja para buscar que no haya rezagos en cirugías en el IMSS, porque hay muchos pacientes que necesitan ya una intervención quirúrgica, pero por falta de quirófanos, por falta de lugar en quirófanos, tiene que aplazarse esa cirugía. Se está buscando que eso se termine en el IMSS, se explicó cómo está trabajando este programa, y también uno para el IMSS Bienestar, un programa que busca garantizar el derecho a la salud en el territorio. Recordemos que el IMSS Bienestar son los sistemas de salud que antes eran de los estados y que ahora forman parte del modelo IMSS Bienestar, están federalizados y se busca también cambiar la imagen de esos modelos de salud que antes eran de los estados, que eran pura pantalla, eran solo fachada, el dinero que se tenía que ocupar para esos hospitales y clínicas se ocupaba en otras cosas por parte de los gobiernos estatales. Hoy se está buscando con este programa llevar salud en el territorio. Arlene, ¿tú cómo viste la conferencia de hoy? Hemos visto esta semana de mucha salud porque justo el día de ayer también se encontraba el secretario de Salud. Ahora lo volvemos a ver en la mañanera, 2 días consecutivos, donde también se habla de la compra de medicamentos. El subsecretario Eduardo Clark habla de cómo van en este sentido. Muchas de las preguntas por prensa fueron justo en ese tema. También hubo debate, se puso bueno. Sí, estuvo Pero bueno. ¿qué te parece si nos vamos con Aurora, quien está en Palacio Nacional? Porque ella vivió esta Ella mañanera estuvo allá de hoy donde sin duda alguna se puso bueno el debate. ¿Cómo estás, Aurora? Buenos días. Arlene, Miguel, muy buenos días a toda la audiencia de Mañanera 360. Así es, una conferencia pues que sufrió algunos, digamos, voy a decirlo de alguna manera, pues algunas declaraciones fuertes entre la presidenta Claudia Sheinbaum y una periodista quien cuestionaba acerca de la compra de abastecimientos a sobreprecio, y la mandataria refutaba que pues de dónde habían salido esos datos. En muchos momentos pidió que hubiera pruebas acerca de las declaraciones que mencionaba la reportera, y sin embargo, bueno, pues no hubo mucho de dónde sacar sobre ese tema. La mandataria aseguró que se va a revisar si es que llega a haber algún tipo de prueba acerca de la compra a sobreprecio
precio de medicamentos. Sin embargo, pues el tema quedó ahí sobre la mesa y lo cual se llevó gran parte del tiempo de las preguntas de esta mañana. Pero hubieron otros temas, compañeros. También habló y llegó a la conferencia de este martes, que en general es de salud, pues el secretario de la SADER, Julio Verdeguer, quien habló acerca de el gusano barrenador. ¿Qué se dijo? Bueno, que se tienen acciones desde el año 2023 que por supuesto se detectó desde aquel año cuando surgió en Panamá, pues acciones para que no llegaran a nuestro país. ¿Cuáles tipo de acciones? Bueno, se dieron cursos para agricultores, para todo tipo de personal que estaba inmiscuido en este tema, para que no llegara o no avanzara el gusano barrenador que afecta al ganado hacia Centroamérica y que obviamente subiera hacia México y por consecuencia también hacia Estados Unidos. Estas acciones pues no dieron mucha tregua. Al final el gusano barrenador logra cruzar la frontera sur de nuestro país y es por ello que a pesar de que hubieron diálogo y mesas de trabajo con la secretaria de Agricultura, la homóloga de Julio Verdeguer, pues es Estados Unidos quien toma la decisión de cerrar la frontera sur de su país, la norte de nosotros, la frontera que comparte México y Estados Unidos, para que pues se frene el paso del gusano barrenador a aquel país. Ya lo decía ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, es injusto porque México ha hecho todo lo necesario para pues poder frenar esta entrada de este animal, digamos, de esta plaga a Estados Unidos, por lo cual pues se siguen tomando acciones. En 15 días Estados Unidos va a analizar este tema y por supuesto pues va a decidir si mantiene o no cerrada la frontera del país. En ese lapso también México pues mantendrá estas acciones para evitar que pues haya un cierre más amplio de fronteras. Por otro lado, compañeros, también anunciarles que el día de hoy el doctor David Kersenovich, titular de la Secretaría de Salud, habló acerca de pues todas las afectaciones que puede haber en torno al cáncer en los niños. Presentó algunos de los síntomas, dijo que lo más importante pues es precisamente que los niños en caso de tener fatiga o algunos otros tipos de síntomas pues acudan primeramente con el doctor, pero que hay pues digamos se conoce esta enfermedad y hasta el momento pues ha tenido una sobrevida del 52% y se pretende llegar hasta el 70%. Es bueno cuando hay una capacidad diagnóstica anticipada por parte de los médicos de primer contacto y por supuesto pues se está tratando de mantener este tema. Ya lo decía también el doctor Kersenovich, pues es importante que los papás estén muy al pendiente de la salud de los niños y que acudan a un médico en esta primera instancia. Por otro lado, también el director del ISSSTE, del ISSSTE, Martí Batres, pues habló acerca de la serie de medidas para el trato digno de los derechohabientes. ¿Qué se va a hacer? Se va a crear un consejo de trato digno para las y los mexicanos que acudan a este Instituto de Salud, en donde, por supuesto, pues vaya a ser importante que pues reciban una atención en menos tiempo, que las autoridades o el personal de salud que atienda a los pacientes pues tenga todas las condiciones para ofrecer un, por supuesto, trato digno y atención de calidad para quienes lo necesitan. Así que bueno, compañeros, esto es un poquito de lo que se vivió esta mañana aquí en Palacio Nacional. También se habló de la compra consolidada, se mantiene, se sigue fortaleciendo, entre muchos otros temas, compañeros. Buen resumen de lo más importante que pasó esta mañana en Palacio Nacional. ¿Cuál va a ser la pregunta de este martes, Aurora? Específicamente sobre este tema vamos a preguntarle a las y los mexicanos cómo mejorar el trato digno para los pacientes, sobre todo desde la perspectiva del personal de salud, ya sea de policías, de enfermeras, de médicos, de todos los que tienen que ver en algún tratamiento, padecimiento en algún hospital. Ahí vamos a preguntarles cómo atender y cómo mejorar esta atención hacia los pacientes. Es la pregunta del día y si les parece nos conectamos más adelante. Nos conectamos más adelante. El kiosco. Algo que sigo celebrando que ocurre en Palacio Nacional es que las conferencias matutinas, hoy las mañaneras del pueblo, siguen siendo un diálogo circular. Un diálogo donde hay intercambio de ideas, hay debate, hay presentación de denuncias que a veces vienen de la sociedad y también denuncias por investigación periodística.
hoy ocurrió el intercambio de ideas y el debate en Palacio Nacional, particularmente porque estuvo presente la compañera periodista de Animal Político, Nayeli Roldán, quien antes ya había acudido a Palacio Nacional a presentar sus investigaciones. Nayeli Roldán. Es la misma que recibió contratos por el INAI por más de 300,000 pesos. El INAI es corrupto, misma, es el mismo Animal Político que recibió más de 7 millones de pesos en gobiernos de Enrique Peña Nieto. Así es, Animal Político, el que recibió mucho, que fue de los medios más favorecidos por dinero de Peña Nieto en temas de publicidad de gobierno. Bueno, ese es Animal Político. Nayeli Roldán ha hecho investigaciones para el INAI corrupto, ese que gastaba dinero en excentricidades y altos salarios de funcionarios y en viajes de funcionarios y en viáticos, tarjetas de crédito que se pagaban table dance. Bueno, Nayeli Roldán estuvo en Palacio Nacional y ella presentó una investigación que hizo Animal Político sobre la compra de medicamentos. ¿Y por qué estuvo bueno el debate? ¿Por qué estuvo bueno el intercambio de ideas? Porque la presidenta se dio tiempo para responder a Nayeli Roldán. De acuerdo con la investigación de Animal Político, se compraron medicamentos, según Animal Político, y no llegaron a las farmacias. Pero Nayeli Roldán hacía afirmaciones, sentenciaba situaciones que no están comprobadas, como la de que los medicamentos nunca llegaron a las farmacias. La presidenta le pidió probar. Y hubo otro momento bastante interesante cuando la presidenta le pregunta sobre una empresa particularmente relacionada con la compra de medicamentos, que podría estar relacionado con algún personaje político, y responde Zoé Robledo, y Zoé Robledo explica cómo le ha respondido el IMSS a Animal Político, y las respuestas que da el IMSS no son publicadas por Animal Político. Exhibe cómo Zoé Robledo cómo ha hecho aclaraciones a Animal Político, y Animal Político no publica las aclaraciones que hace el IMSS. Por ahí no puedo dejar de mencionarlo, hay medios de comunicación que les gusta buscar las podridas del gobierno, pero si hay algo que se esté haciendo bien, si tienen que corregir sobre el trabajo, eso sí no lo hacen. Y al parecer, con lo que se exhibió esta mañana en Palacio Nacional, el IMSS le ha hecho aclaraciones a Animal Político y Animal Político no las ha publicado. Y es que un medio dice, ¿cómo vamos a publicar que el gobierno está trabajando bien? Lo que queremos es exhibir que están haciendo malas cosas, pero volvemos a lo mismo, como lo mencionaba Arlene. Animal Político fue de los medios más favorecidos durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, particularmente con dinero. Animal Político recibió dinero del gobierno federal para publicidad en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y así estuvo el debate el día de hoy en Palacio Nacional. Así es, Miguel. A mí me llama la atención cómo la derecha y varios medios voceros que fungen como una maquinaria hablan de autoritarismo cuando tienen la libertad de ir enfrente a la presidenta a nivel nacional para cuestionarla al respecto. El día de hoy así responde la presidenta. No hay problema en revisarlo. No sé si en efecto es socia esta persona o no. No puedo decir si es correcto o incorrecto si no hemos checado la información que ustedes brindan y cómo fue en todo caso que se hizo esta adjudicación. Hasta no tener toda la información, pues evidentemente no puedo dar mi opinión. Bueno, entonces, ¿y a quién tiene que encargársele? Pues a la Secretaría Anticorrupción. Todos pueden leer tu nota de Animal Político. Entonces, para quien tenga interés, pues que lea la nota en Animal Político. Y nosotros pues hacemos la revisión de si en efecto lo que estás comentando fue así o no. Pero esta idea de que se cometieron actos de corrupción, pues tiene que demostrarse y que se haga la revisión y la auditoría. O sea, porque estás diciendo cosas, se compraron medicamentos que nunca llegaron. ¿Cuál es tu prueba? ¿Qué pruebas tienes de eso? O sea, a ver, porque para todo hay que poner prueba y tú estás contando 2 hechos aislados. Y sí tengo que expresar que Nayeli Roldán, como periodista, me ha quedado a deber. Porque Nayeli Roldán es autora y coautora de libros como La estafa maestra. Esta investigación periodística que descubrió cómo a través de distintas dependencias del gobierno federal durante el gobierno de Peña Nieto se desviaron millones de dólares, se triangularon recursos a empresas fantasma, a universidades públicas, y por esta investigación particularmente
Rosario Robles, funcionaria del gobierno priista de Peña Nieto, estuvo en la cárcel. Y yo esperaba que cuando estaba el proceso de Rosario Robles, Nayeli Roldán defendiera su investigación y que esa investigación llevó a la cárcel a Rosario Robles. Nayeli Roldán no dijo nada acerca del proceso judicial y que hoy Rosario Robles está en la calle, no dijo nada. Pero sí recibió contratos pues de mucho dinero por parte del INAI corrupto. Esa Nayeli Roldán me quedó a deber en el tema periodístico. Hoy Zoé Robledo, como estábamos platicando, pues le tiró la máscara y le dijo, oye, nosotros te hemos dedicado tiempo con funcionarios de alto nivel del IMSS, te dedicaron tiempo a Animal Político para hacer las aclaraciones y de aclaraciones no publicó nada Animal Político, no reculó, no corrigió que estaba publicando información imprecisa, no corrigió Animal Político y eso descubrió Zoé Robledo frente a Nayeli Roldán. Algo que también me llama la atención, Miguel, es que justo pasa Animal Político a Gerardo Márquez Camacho, que está relacionado con el PRI de Hidalgo, con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que además ha tenido cargos dentro del propio gobierno priista de Hidalgo e incluso acercamientos y contratos con los gobiernos priistas en el tiempo de Enrique Peña Nieto. Ahora tiene sentido lo que te decía, más de 7 millones de pesos en contratos, pues claro, es que eran amigos. Y ¿sabes qué es lo que más me molesta, Miguel? Que creen que la gente no tiene la capacidad de cuestionar y que van creyendo que la verdad es suya cuando no van con una investigación. Ojo, es completamente válido ir a cuestionar al gobierno, es completamente válido ir a incluso desenmascarar algo que no sea real, pero con fundamentos, no yendo a golpear. Lo que vimos el día de hoy fue lo que hacen la mayoría de los voceros de la derecha, donde sin fundamentos buscan golpear a un gobierno por estar haciendo su trabajo. Así se responde el día de hoy. Esto desde el 2022 ya nos habían buscado y ya se había hecho una primera explicación. Primero, respecto al tema de la sitagliptina, así poniéndola como el ejemplo que acaba de dar. Uno de los elementos que el reportaje desafortunadamente no impacta o no establece es que los análisis de los años 2020, 21 y desde luego 22 tuvieron una distorsión en los precios porque hubo una pandemia que distorsionó absolutamente todo. Sin embargo, eso es lo que de repente no es necesariamente comparable, pero se establece como si no hubiera ocurrido estas afectaciones, incluso en las cadenas de distribución. En el caso específico de la sitagliptina, que es uno de los primeros ejemplos que se da, sí. Compara a una delegación, la delegación del IMSS en Morelos, con una serie de compras que se hicieron después. Sin embargo, compara una compra de marzo del 22, después de la desconsolidación, y con una bianual del 2023. Pero además observamos un elemento adicional. En la comparación que hace de 330 pesos en farmacia comercial, usa el precio de la caja de 14 piezas, cuando el resto de las comparaciones son de la caja de 28 piezas. Son productos distintos. Hay un alegato en el reportaje, que por cierto, en la primera entrega hablan de 7,000 millones, no corrigen, pero en la tercera entrega hablan de los 1,000 que acaba de mencionar, porque se les hizo ver que había una serie de errores en el registro de Compranet. Pero también hablan de un incumplimiento o de que se compraron medicamentos que nunca se distribuyeron. Y las instituciones no están obligadas a pagar absolutamente nada hasta el día que se entrega. Cuando existe un incumplimiento, y así ocurrió, no solamente no se paga, sino que se penaliza. Eso tampoco está en el reportaje. Y aquí cabe cuestionarnos qué hacían esos medios de comunicación cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto existían monopolios en la compra y distribución de medicamentos. ¿Cómo cuestionaban al poder? Cuando solo existían 10 farmacéuticas que surtían a todo el país y que muchas de ellas tenían relación específica con el propio gobierno. Miguel, ¿tú qué crees que estaban haciendo cuando en Veracruz inyectaban con agua a niños con cáncer para quedarse el medicamento? Así es. ¿Crees que exista un cuestionamiento real por parte de esos medios cuando no les beneficia hacerlo o cuando sus jefes son quienes cometen ese tipo de delitos? ¿Sabes qué hacían?
recibir dinero del gobierno, porque Animal Político, hay que repetirlo, recibió mucho dinero del gobierno de Enrique Peña Nieto por parte de publicidad. En la lista de los medios más beneficiados por pago de publicidad del gobierno de Peña Nieto está Animal Político con muchos millones de pesos. Eso hacían, recibir dinero del gobierno. Particularmente, platicábamos de Nayeli Roldán, que me quedó a deber, pues, bueno, ¿qué hacían en ese momento? Dicen, ¿ahora qué hacen? No se me olvida que Nayeli Roldán, durante el gobierno de López Obrador, fue una vez a una conferencia y cuestionaba al presidente por el tema de los niños que estaban enfermos, los pacientes que no recibían sus medicamentos. Pero particularmente hay que ver que esos grupos que decían que no había medicamentos son grupos relacionados a partidos políticos. Ahora, Animal Político, ya mencionabas, su director, ahora su cabeza está relacionado con personajes del PRI. Animal Político recibió mucho dinero del gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Bueno, no perder de vista tampoco que durante el gobierno de Peña Nieto, como lo menciona Sarlín, había 10 empresas, un oligopolio, que vendía 10,000 millones de pesos al sector salud en medicamentos. Y eran 10 empresas que estaban relacionados con políticos priistas y panistas. Hoy, algunos de esos empresas y políticos tienen medios de comunicación como Latinos y se ha exhibido en la conferencia matutina de Palacio Nacional como Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, ha exhibido cómo hay empresas que están relacionados con la compra, con la anterior venta de medicamentos a Latinos particularmente. Bueno, antes 10 empresas tenían ese oligopolio con la venta de medicamentos. Y ahora, a partir de los gobiernos de transformación, se avanza, se trabaja con la compra consolidada de medicamentos, que además tiene muchos candados para evitar que haya corrupción. Hoy particularmente se platicaba, cuando se da un contrato, no es que ya se esté entregando el dinero. Se entrega dinero cuando se reciben los medicamentos, incluso en algunos momentos hasta que se distribuyen los medicamentos, es decir, la empresa tiene que llevar los medicamentos a donde quede indicado en el contrato. Es cuando se entrega dinero. Antes, dinero por montones a las empresas ligadas a empresas. Ahora hay compra consolidada de medicamentos y hay candados para evitar la corrupción. Además, lo hemos visto en este gobierno con Birmex. Acaba de pasar hace unas semanas que existió una posible sobreprecio, una compra de sobreprecio de medicamentos. ¿Qué hizo la presidenta? Cabeza a todos los responsables. ¿Crees que eso hubiera pasado en gobiernos de Enrique Peña Nieto? Al contrario, se encubrían. La presidenta el día de hoy hace una comparación entre el modelo de medicamentos y compra y distribución que existía en el pasado y cómo han cambiado las cosas. Vamos a escucharla. Vamos desde el principio. En nuestro país, con el Seguro Popular, había un esquema de monopolización de la compra y la distribución de medicamentos en unas cuantas manos. Algunos tienen hoy canales de televisión. Viejos políticos, que ustedes saben a quién me refiero, que tenían el monopolio de la compra y la distribución, y no de todos los medicamentos, sino de una base de medicamentos que estaban en el Seguro Popular. Esas compras de medicamentos fueron a mucho mayor precio que las que se hicieron posteriormente. Y además se amplió la base de compra. Justo ayer estábamos platicando eso en la reunión de salud. Porque cuando no hay competencia y hay unas cuantas empresas que se dedican a eso y solo se les compra a esas empresas y se terciariza todas las funciones, pues entonces no solo se demostró que no funcionó, sino que también había desabasto. En el periodo del presidente López Obrador se hizo lo mejor que se pudo hacer en todo este proceso, pues, de monopolización. ¿Por qué están tan enojadas algunas televisoras o algunos sitios de internet? Pues porque ya no se les compran los medicamentos, ni
los servicios de distribución, de donde ganaban miles de millones de pesos, pero de que lo que tenemos hoy es mucho mejor que el Seguro Popular, que era la pura corrupción, es mucho mejor. Y de que va a ir mejorando todos los días, pues es lo que estamos presentando ahora. Y hablando de temas de salud y de abasto de medicamentos, se lanzó la pregunta, ¿sigue funcionando la megafarmacia del bienestar? Esta megafarmacia, esta bodega en Huehuetoca, Estado de México, que tiene todos los medicamentos que hay para todos los padecimientos existentes, medicamentos existentes en nuestro país. Y hoy, particularmente, Eduardo Clark, subsecretario de Salud, explicó que sigue trabajando esta megafarmacia. Es una bodega que está coordinada con los otros almacenes de medicamentos. Particularmente explicó que se están surtiendo 160 millones de medicamentos al mes. Así lo platicó. Podemos ver que en enero el sector que involucra al IMSS, al ISSSTE, al IMSS Bienestar, recibió cerca de 51 millones de piezas de medicamentos. Eso subió un poco en febrero a 67 millones y ya a partir de marzo tenemos números mucho más altos y estables. 168 millones de piezas en marzo y 159 millones de piezas en abril, que en abril baja un poco, también asociado a que tuvimos varios días inhábiles, tanto la Semana Santa como el puente de la última semana del mes, que hacen que pues, ciertos días podamos recibir menos medicamentos al tener menos capacidad resolutiva de recepción. Este mes de mayo, los primeros 8 días, que son 4 días hábiles, ya habíamos recibido 38 millones de piezas, que nos coloca en números para seguir estando en esas 160 millones de piezas al mes aproximadamente, que es lo que hemos calculado requiere el sector. Es decir, no solo estamos avanzando en la reposición de los contratos, en la generación de nuevas órdenes de suministro que ya pueden empezar el día de hoy, pero también se ha mantenido la entrega de medicamentos en el sector, inclusive en este proceso de cambio de proveedores. Y en ese mismo sentido, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark García, informa que se han pedido urgentes 125 claves, de los cuales 21 son oncológicos. Vamos a escucharlo. Para poder trabajar en paralelo y asegurar que tengamos abasto pleno en los hospitales y clínicas, en estos medicamentos que se van a estar haciendo por subasta inversa, en 175 de ellos, que incorporan 21 oncológicos, hemos realizado también una compra urgente de parte de las instituciones de salud, el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, los Institutos Nacionales de Salud, etcétera. En ese caso, hemos comprado 175 claves que se solicitó entrega inmediata, son 85 millones de piezas que pidieron las instituciones. El plato fuerte. Vamos a entrarle al plato fuerte. Esta información es muy importante. Hoy se habló acerca del Protocolo Nacional para la Atención Médica del Diagnóstico de Cáncer en Menores. ¿Cómo detectar si un niño tiene posiblemente cáncer? Ponga mucha atención. El secretario de Salud, David Kershenovic, lo explicó. El cáncer infantil es la primera causa de mortalidad en niños de 5 a 14 años de edad. Tenemos una sobrevida aproximadamente 52% y queremos llegar a una sobrevida de 70%. Vemos los signos y síntomas de cáncer en niñas, niños y adolescentes. Son motivo de que si se detecta alguno de esos, se requiere una atención temprana para poder entonces avanzar en la sobrevida de las niñas y niños. Si una niña y niño tiene sudoración excesiva y nocturna, si tiene pérdida de peso y tiene cansancio, si tiene una pupila blanca en donde falta el color alrededor de la pupila, si sangra por las encías, si tiene fiebre persistente, si tiene distensión abdominal, si tiene puntos rojos sin explicación en su piel, si por ejemplo choca al caminar o tiene problemas en la marcha, requiere atención primaria, si tiene dolor de cabeza persistente, si nota un aumento repentino de peso, si sangra por la nariz, si tiene palidez, si tiene ganglios,
si tiene además aumento de volumen testicular o un testículo duro, si tiene moretones sin explicación, si tiene dolor de huesos, y cada uno de los colores indican lo que el médico en la atención primaria tiene que hacer una biometría hemática, mandar al oftalmólogo, etcétera, pero con instrucciones claras. Uno o más signos y síntomas de los que les mencioné que dure más de 15 días en los niños puede ser un dato de sospecha de cáncer. El cáncer más frecuente es la leucemia. Si tiene la pupila blanca, si tiene crecimiento de su cráneo o si tiene dolor óseo, todos esos hay que referirlos, porque a diferencia del cáncer, la siguiente, por favor, en las personas adultas no tenemos una prueba de tamizaje. Y ya es momento de una pausa. No se vaya, que ya regresamos. Como construyendo formas de ver México, portando personajes femeninos que yo no había visto en cine. Porque nosotros no venimos aquí por el dinero, venimos aquí por el placer de hacer la música. Conversando con Cristina Pacheco, lunes a viernes 19 horas. Se rumora que tus enemigos quieren tu cabeza y no van a descansar hasta conseguirla. Yo estoy tranquilo. Mientras el dictador Bolívar siga en la presidencia, no habrá libertad en la República de Colombia. Pues los amigos del presidente general Bolívar son mis amigos. Así es. Estamos para respaldarlo. No vamos a permitir que lo capturen ni lo juzguen, y mucho menos que sea condenado. Córdoba, un general llamado a Rojo. Lunes a miércoles, 14 horas. Qué bueno que hay tantas candidatas. Oigan, ¿y si alguien las violenta en campaña? Para eso está la Sala Superior del Tribunal Electoral. ¿Cómo? Garantiza que las mujeres podemos participar en elecciones y en sus cargos sin violencia. Ah, ¿entonces las magistraturas nos garantizan el pleno ejercicio de nuestros derechos político-electorales? Exacto. Este domingo 1 de junio votemos por una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. El 1 de junio, por primera vez, votaremos por las personas que imparten la justicia en México. Es una elección única en su tipo y por ello el INE pone a tu disposición Conóceles, Practica y Ubica. A partir del 31 de marzo, Conóceles. Consulta la experiencia y trayectoria de las candidaturas. Practica, revisa las boletas y practica cómo votar. Y del 15 de mayo, Ubica. Encuentra el lugar donde estará tu casilla seccional el día de la elección. Visita el sitio web o escanea el código QR de tu credencial para votar. Tu participación fortalece la democracia. INE. ¿Qué pimiento quedará mejor para la ensalada? Si tienes dudas, investiga las diferencias. Como en estas primeras elecciones del Poder Judicial, donde la boleta para las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial es media carta y verde. Junto a cada candidatura aparece la autoridad que la postula y los 2 dígitos que debes escribir al seleccionar a las 3 mujeres y los 2 hombres por las que votarás. Este 1 de junio, vota. ¿Qué es el Plan México? Son acciones del Gobierno de México para seguir fortaleciendo nuestra economía, creando miles de empleos con la construcción y ampliación de carreteras, trenes, puertos, aeropuertos, plantas de generación eléctrica y miles de viviendas. Y con más apoyos para el campo, más inversión y programas del bienestar. Aumentamos la producción de lo que consumimos y reducimos la dependencia con otros países. Así tendremos más empleo, bien remunerado, menos desigualdad, mayor bienestar y más soberanía. Gobierno de México. Regresamos con esta información que sin duda alguna es muy importante para las pequeñas y pequeños de casa, porque el día de hoy el secretario de Salud, David Kersenovich, habla sobre el cáncer más común en niños, que es leucemia, y menciona cómo deben tratarlo, cómo hay que darle una visibilidad importante en nuestro país para poder prevenir cualquier tipo de afectación a las infancias. Vamos a escucharlo. Si el cáncer se detecta en fase temprana,
es más probable que responda a un tratamiento eficaz. Queremos llegar al 70 o al 80% de sobrevida y de curación en esos niños, y es posible mejorar entonces la calidad de vida de niños y adolescentes y además optimizar los tratamientos que tenemos para cáncer. Mucho de lo que ocurre en la mortalidad no es necesariamente el tratamiento, sino el diagnóstico temprano. Y les pongo en la diapositiva que el cáncer más frecuente es la leucemia en niños, el segundo es el tumor cerebral, el tercero es el tumor testicular y luego otras variedades de tumores. Entonces queremos aumentar la visibilidad de los datos que hacen sospechar el diagnóstico, tanto para la población general, para los médicos generales, y mejorar la atención primaria. Durante una semana, México se unió con un solo propósito: proteger la salud de su gente. Brigadas, personal de salud y comunidades enteras. La primera Semana Nacional de Vacunación 2025 superó todas las expectativas. Más de 2.600.000 dosis fueron aplicadas en todo el país, alcanzando el 142% de la meta programada, porque cuando México se une, no hay meta imposible. Desde clínicas y escuelas hasta parques y plazas, se instalaron miles de puntos de vacunación para acercar la salud a cada rincón del país. Vacunar es proteger vidas, fortalecer comunidades y construir un país más saludable. Este logro es de todas y todos, y aunque la semana concluye, la vacunación continúa todo el año, porque cuidar de nuestra salud es un acto de amor. Gracias por confiar, gracias por participar, gracias por proteger a México. Vacunarse es salud. Como hoy tocó reporte de salud, informe de salud, estuvo presente el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y platicó de un programa muy interesante que busca no retrasar, no rezagar las cirugías que requiere cada paciente. Hablar del modelo público de salud es muy amplio. No solamente son los medicamentos, no solamente son doctores, sino también son los tiempos de espera. ¿Por qué pasa que se alarga mucho el tiempo de espera cuando un paciente requiere una cirugía? Porque los quirófanos están saturados y de verdad hay una cirugía y luego viene otra y luego viene otra, y también hay que mencionar que también faltan médicos. Todo esto provocado durante el periodo neoliberal, que no se construyeron hospitales nuevos, que no se contrató médicos, que no se capacitó, no se formó a los médicos. Bueno, ahora se está trabajando en tener más hospitales, en tener más quirófanos, en tener más medicamentos, y bueno, hay que hacer aquí nuestro reconocimiento a las enfermeras, a los doctores, a los especialistas en el IMSS, en el ISSSTE, en el IMSS Bienestar, que hacen lo imposible para atender a los pacientes con calidez humana. Hay que entender que el modelo público de salud está saturado, y hoy se habló de un programa, Arlene, para no rezagar las cirugías. Además, cabe mencionar que la demanda ha aumentado porque justo somos el país con menos desempleo del mundo, Miguel. Nuevo dato. ¿También? Esto significa que existen más personas que necesitan un seguro social porque tienen un trabajo formal. Es decir, buenas noticias, pero también se tiene que atender esta parte donde existe más demanda y por lo tanto se ocupan más medicamentos, más doctores, más enfermeras y enfermeros, más clínicas, más hospitales, más estructura, etc. Vamos a escuchar cómo se menciona. Todos los sistemas públicos, pero también los privados basados en aseguradoras en el mundo tienen tiempos de espera que se tienen que gestionar entre la oferta y la demanda de servicios. El año pasado, en 2024, fue el récord que tuvo el Seguro Social en el número de cirugías que se hicieron, un total de 1.396.894 procedimientos quirúrgicos. Como podemos ver, desde 2012 y hasta el 18 se habían empezado a disminuir el número de cirugías. ¿Por qué? Por la privatización.
la población derechohabiente del IMSS ha tenido un crecimiento y la capacidad del IMSS para hacer cirugías versus el crecimiento de su población, pues tenía que acelerarse. ¿Por qué? Porque la población del IMSS crece más rápido que la población de todo el país. Un número de 3.679 cirugías que se realizan todos los días versus una solicitud de 4.030 cirugías todos los días. Se van acomodando en el tiempo y es lo que nos genera tiempos de espera que tenemos que recortar. En ese sentido, la meta es realizar 2.014.000 cirugías en este año. Las 1.342 que ya hubieran estado programadas de manera regular, más 671.000 cirugías adicionales a las que ya habíamos calculado hacer en este año. ¿Cuáles son los avances que existen en el IMSS? El día de hoy el titular lo menciona y dice, bueno, existe una meta de 2.014.000 cirugías. Sin embargo, ya existen programadas más de 600.000 cirugías y esto ha sido gracias a que se ha reducido la burocracia para tramitar una cirugía, se han priorizado las cirugías de emergencia y además existen cirugías los 7 días de la semana, incluso esto también aumentando la capacidad médica que se tiene para ello. Vamos a escucharlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si se visitaron los hospitales en los momentos más críticos, en la noche, en donde los turnos van cambiando, en donde hay más necesidad. Identificamos que había un proceso, el de la contratación de las enfermeras y enfermeros quirúrgicos, a las médicas y a los médicos que tenemos que contratar con mucho más rapidez. También la programación de cirugías los 7 días de la semana, la necesidad de cierto instrumental muy sencillo, contar con el abasto del 100% de las 931 claves de insumos, tema de la priorización de cirugías urgentes con criterios médicos, simplificación de trámites y procesos, compra y mantenimiento de equipo para estudios preoperatorios. Y un punto adicional, la comunicación con los pacientes, es decir, llamadas previas a la operación. Esta es la meta a la que queremos llegar. Al momento ya llevamos casi 500.000 cirugías, logremos la meta de 2 millones de cirugías al final de este año. Ajonjolí de todos los moles. El ajonjolí de todos los moles este día es el gusano barrenador y por ello estuvo en Palacio Nacional Julio Verdegué, secretario de Agricultura, para platicar cómo se encuentra esta situación. Particularmente detalló que por años, durante mucho tiempo, no se tuvo esta plaga del gusano barrenador en nuestro país, que es una mosquita, una mosca que coloca sus larvas en la piel del ganado mexicano. Las larvas crecen en el tejido vivo del ganado, enferman al ganado y este ganado ya no puede ser utilizado para consumo humano. Bueno, no se tenía esta plaga, reapareció el año pasado en Panamá y de alguna forma ingresó lamentablemente en nuestro país. Pero también a mí me llama la atención cómo el secretario menciona datos puntuales. México no tenía una responsabilidad de hacerse cargo de la plaga que sucedía en Panamá, pero Estados Unidos sí, porque Estados Unidos tiene plantas al respecto en Panamá. Otro dato, en 2024, México, nuestro país, solicita a Estados Unidos las moscas estériles porque es un antídoto para poder bajar esto y solo se les proporcionó lo más mínimo. Entonces, estamos dándonos cuenta que muchos de los señalamientos que está haciendo en este momento Estados Unidos también tiene que ver con algo que podría ser negligencia para poder prevenir esta situación que no solamente está afectando al ganado, que son vidas y hay que hablarlo, sino también a los humanos consumidores en nuestro país. Y lo que hace Estados Unidos es pensar solamente en su consumo, a pesar de que los precios están subiendo abismalmente y esto va a hacer que suban aún más la canasta básica allá, pero también en nuestro país, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya lo mencionábamos ayer, los estados nortes fronterizos son los que más se han visto perjudicados de manera económica en estas decisiones de cerrar la frontera en el ganado por 15 días. Vamos a escucharlo. En junio del año 2023 reapareció esta plaga, el gusano barrenador del ganado, en Panamá. Es endémica a Sudamérica y allá la teníamos controlada. Desde ese día, 1 de junio del 2023,
Este animalito se movió 3.700 kilómetros hasta llegar a las fronteras de México con Guatemala. México no tenía responsabilidad en controlar esa plaga cuando estaba al sur de Panamá. Sí tenían responsabilidad nuestros socios norteamericanos, estadounidenses, que tienen la única planta que existe en la región, en el continente, para producir las moscas estériles que se necesitan. Bueno, el asunto es que se les fue de control, viajó más de 3.700 kilómetros hasta que llegó a México. Siempre hemos trabajado de la mano con las autoridades sanitarias estadounidenses. El 100% de los animales que transitan del sur de México hacia el centro o hacia el norte, el 100% uno por uno se revisan, se inspeccionan, se tratan preventivamente con medicamentos que están aprobados internacionalmente para que el movimiento de ganado sea totalmente seguro. Eso es muy importante. Claro, las moscas además vuelan. Precisar, en 2023 aparece en Panamá y de alguna forma ingresa a nuestro país. Hay medios de comunicación, han sacado varias posibilidades cómo pudo haber llegado la mosca que produce el gusano barrenador a nuestro país. Pero particularmente, como escuchábamos al secretario de Agricultura, una forma de controlar esta plaga es con moscas estériles. ¿Por qué? Pues bueno, si tienes una mayor población de moscas estériles, las moscas no se reproducen y se logra controlar esta plaga. De esta forma ya está trabajando México para controlar esta plaga en el ganado en nuestro país. Así lo platico. Iniciamos en el mismo mes de noviembre del 24 la dispersión aérea de estas moscas estériles. No quiero entrar en detalles, tomaría mucho tiempo, pero las moscas estériles son una especie de extinguidor que se usa para apagar este fuego. Interrumpen el ciclo reproductivo de la mosca. Desde noviembre del año pasado empezamos la dispersión, con pocas moscas. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos son los únicos que tienen la fábrica de producción de moscas en Panamá y dispersamos todas las moscas que ellos nos facilitaron. Hemos pedido durante meses, sin respuesta, que se abra la planta de producción de moscas estériles en México, en el estado de Chiapas. Seguimos esperando la respuesta de las autoridades porque eso es esencial para poder combatir con efectividad esta plaga. Ya lo dijo el secretario, se ha pedido por meses que exista una colaboración real por parte del gobierno de los Estados Unidos para prevenir estas afectaciones. También menciona que si bien existen afectaciones a la industria ganadera, no han perdido su producto. Se reabrirán en 15 días, que es justo el tiempo que propone el gobierno de los Estados Unidos de forma unilateral, sin haber consultado a nuestro país, una vez que puede existir un acuerdo y un diálogo al 100%. Vamos a escucharlo. Ellos son los que tienen las moscas estériles, entonces necesitamos la colaboración técnica de los Estados Unidos. No la podemos abrir nosotros solamente. Y además esa mosca pues les va a ayudar a ellos, entonces es justo que colaboran a la inversión que se requiere. Claro que, pues sí, todos estos días que estamos sin exportar, por supuesto hay un efecto, ¿no es cierto?, sobre los ganaderos. Ellos no pierden su ganado, eventualmente lo van a poder exportar, pero por supuesto les causa un perjuicio económico. Estamos claros que eso es así, por eso estamos insistiendo que en 15 días se evalúa y se reabra la exportación, porque México está haciendo el 100% de lo que hemos acordado con Estados Unidos. El recalentado. El recalentado el día de hoy es la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, porque sigue siendo nota que Estados Unidos le canceló a su esposo, Carlos Torres Torres, y a ella, a Marina del Pilar, sus visas de no migrantes a Estados Unidos. El día de ayer, la gobernadora dio una conferencia de prensa donde explicó que, pues bueno, fue un procedimiento del gobierno de Estados Unidos
por el cual se toma la decisión de cancelarle su visa. Y ella, en la misma conferencia, explica que desconoce el motivo. Así lo explicó la gobernadora. Y el día de hoy, pues bueno, nuevamente llega el tema a la conferencia matutina de Palacio Nacional. Y hoy particularmente la presidenta aclara que no hay congelamiento de cuentas para la gobernadora Marina del Pilar. Y es que mucho se ha especulado, muchos medios, mala leche, con mala intención, que desconocen el motivo, pero ya están hablando, es que hizo algo indebido, es que seguramente tiene relación con personas que se dedican a actividades delictivas. Eso no se sabe a ciencia cierta, solo es especulación. Particularmente hoy la presidenta explicó que no hay congelamiento de cuentas para la gobernadora de Baja California. Así lo detalló. Lo único que informaron fue lo que informaron públicamente, de que era un asunto privado, que era un asunto personal. Así lo informó la Embajada de los Estados Unidos en México y no hemos recibido mayor información. Entonces, pues no podemos seguir opinando hasta no recibir mayor información. Por cierto, sí quiero aclarar porque ayer algunos medios difundieron que había un congelamiento de cuentas. Hablamos con la gobernadora y la gobernadora nos dijo que ella no tiene cuentas en el extranjero. Este 1 de junio tenemos una cita con la democracia de nuestro país, convirtiéndonos en el país más democrático del mundo, pues elegiremos a los 3 poderes que nos conforman: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y próximamente el Poder Judicial. El día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum menciona cómo se conforman las boletas para la elección judicial y menciona que a partir de la siguiente semana existirán todos los días aportes para informar a la ciudadanía cómo votar. Recordar, hay que informarnos por nuestras candidatas y candidatos en la página del INE Conóceles. Y por otro lado, también informarnos de qué manera se conforman las boletas para que esto pueda quitarnos mucho más tiempo en averiguarlo justo ese primer día. Ya estamos a solo 18 días de la elección judicial y por favor, aquí los invito. Entren a la página del INE, la autoridad electoral. Ahí viene una pestaña que se llama Conóceles, donde viene el perfil de los candidatos a autoridad judicial y también tiene un simulador de la elección. Uno pone el lugar donde se encuentra y ahí le explica, bueno, el día de la elección te va a tocar elegir este y esta autoridad y puedes simular tu voto, porque recordemos, no es como la elección donde tachamos al candidato y al partido que nosotros consideramos es la mejor opción para representarnos. Ahora se van a poner números, el número del candidato. Entren a la página del INE, entren a la pestaña Conóceles y también estén en el simulador de la votación. Estamos a 18 días de la elección y todos tenemos que hacer nuestra chamba, ¿eh? Todos tenemos que hacer la tarea e investigar, conocer quiénes son los candidatos. La presidenta explicó cómo son las 6 boletas que vamos a recibir todos los ciudadanos el día de la elección judicial. Así lo platico. Todo ciudadano, el 1 de junio, va a recibir 6 boletas en el caso de la elección al Poder Judicial Federal. Además, hay algunos estados que tienen elección al Poder Judicial local. Vamos a hablar del federal. Entonces, son 6 boletas, cada boleta es de un color distinto. ¿Cómo se vota? Pues aquí no vienen los nombres obviamente, porque no vamos a hacer propaganda para alguna persona, pero aquí quien va a ir a votar a la casilla pues ve todos los nombres. Los pueden revisar ahora en la página de internet del INE, ahí viene todos los detalles de todos los candidatos y candidatas. Supongamos que yo ya voy con la decisión de por quién voy a participar, así debe ser. Entonces, se elige un número. ¿Qué número es? Los que están aquí. ¿Qué es esto que viene aquí? ¿Quién propuso al candidato o candidata? Dice PE, quiere decir que es una propuesta de la comisión que salió del Poder Ejecutivo. Si dice PL, pues es una persona que salió de la selección del Poder Legislativo, Cámara de Senadores y Diputados. Si dice PJ, que salió de la selección del Poder Judicial, de la Corte. Así están todos.
Y hay algunos que ya estaban desde antes y que se están postulando. Entonces, en esta boleta, ¿qué tiene que hacer uno? De este lado están las mujeres y de este lado están los hombres. Entonces, tiene uno que escoger 3 mujeres, 5 mujeres y 4 hombres. Perdón, de este lado están las mujeres y de este lado están los hombres. ¿Sí? Entonces, uno va a recibir esta boleta, de este lado izquierdo están las mujeres y de este lado derecho están los hombres. En este caso vamos a elegir 5 mujeres y 4 hombres. ¿Qué tiene uno que hacer para votar? Pues tomar el número, 5 números. No quiero señalar algún número porque luego van a decir que ando promoviendo a alguien. Pero alguno de estos números que uno decida con el nombre, ese número lo pone uno aquí. El segundo número, tercero, cuarto y quinto número de las personas por las que va a elegir. Mujeres y luego hombres. El próximo 1 de junio, las mexicanas y mexicanos tenemos una cita con la democracia. Por primera vez votaremos para elegir a quienes integrarán el Poder Judicial de la Federación, jueces, magistradas y ministros. Al llegar a la casilla para votar, recibirás 6 boletas, una para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de color morado, una para magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral de color azul, una para magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral de color naranja, una para magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial de color acuamarina, una para magistrados de circuito de color rosa y una para jueces de distrito de color amarillo. Cada boleta tiene el cargo por el que se votará, el listado de candidaturas dividido por género y los nombres por orden alfabético. Cada candidato tendrá un número y una clave para identificar qué poder lo está proponiendo. En la boleta encontrarás espacios en blanco que llenarás con el número del candidato por quien quieres votar. Para ministras y ministros se elegirán 5 mujeres y 4 hombres. Para magistratura del Tribunal Electoral elegirás una mujer y un hombre. Para la magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial se elegirán 3 mujeres y 2 hombres. Mientras que para la magistratura regional del Tribunal Electoral se elegirán 2 mujeres y un hombre. Habrá elementos adicionales en las boletas para elegir a magistrados de circuito y jueces de distrito para identificar su especialidad, por ejemplo, penal, administrativa o civil. En ambos casos, tendrás que elegir a mujeres y hombres de cada especialidad. Al emitir tu voto, colocarás la totalidad de tus boletas en la única urna de la casilla. Tu participación es muy importante este 1 de junio. Te invitamos a visitar la página del INE en el micrositio Conóceles, Practica y Ubica, donde encontrarás información sobre todas las candidatas y candidatos. Este 1 de junio participa. Mañanera 360. El postre. Hablar de la guerra de Estados Unidos y México, declarada el 13 de mayo de 1846, es un capítulo de la historia de México que siempre ha dolido. Así se veía el territorio mexicano en 1824. En marzo de 1836, los tejanos se alzaron en armas y declararon su independencia. El gobierno mexicano envió un ejército para impedirlo, pero las tropas al mando del presidente Santana fueron derrotadas en un paraje llamado San Jacinto. Con tal de salvar su vida, el presidente Antonio López de Santana firmó el reconocimiento de la independencia de Texas. Estados Unidos, en sus pretensiones expansionistas, admitió a Texas como estado de la Unión Americana en 1845 con pretensiones de ir más lejos. El presidente de Estados Unidos, James Polk, envió tropas a la frontera tejana para una misión de exploración ilícita que fue descubierto y emboscada por las tropas del general Anastasio Torrejón. Por este hecho, Estados Unidos le declaró la guerra a México el 13 de mayo de 1846, invadió Tamaulipas e inició la construcción de un fuerte al borde del río Bravo. Estados Unidos ordenó a su ejército combatir en varios puntos de México: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, invadió Monterrey y bloqueó los puertos de Tampico. El comodoro David Conner intentó tomar el puerto de Alvarado, Veracruz, sin éxito, en lo que se conoce como la Batalla del Fuerte de Santa Teresa, el 15 de octubre de 1846. Mientras que otro grupo del ejército estadounidense, bajo el mando de Stephen Kearny, ocuparon Santa Fe en Nuevo México y después Los Ángeles y San Diego. México, para ese entonces, se encontraba debilitado por la inestabilidad social,
por la crisis financiera y la división entre centralistas y federalistas. El país no estaba preparado para la guerra, pero tampoco estaba dispuesto a ceder su soberanía. Inútilmente, el vicepresidente Valentín Gómez Farías buscó que se le autorizaran más recursos para el ejército. Los estadounidenses llegaron hasta la Ciudad de México derrotando a los diversos batallones del ejército mexicano en la batalla de Padierna, en el convento de Churubusco, en Molinos del Rey y en el colegio militar de lo que hoy es el castillo de Chapultepec. Aunque el ejército mexicano fue valiente y resistente, no obtuvo refuerzos ni municiones suficientes para defenderse. El presidente Antonio López de Santana renunció después de una triste derrota en Cerro Gordo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Manuel de la Peña, asumió el cargo y negoció la paz en contra de algunos federalistas que se opusieron. El 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, poniendo fin a la invasión por parte de Estados Unidos, pagando una indemnización de 15 millones de pesos por daños al país, y a cambio, México entregó poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados que incluyeron los territorios de Nuevo México, Alta California, Nevada, Utah, Colorado, así como partes de Arizona y Wyoming. Mañanera 360. Martes del Jajaguar. Muy buenos días, estamos aquí desde el Vaticano para presenciar uno de los actos más insólitos en la historia del mundo. Se trata de la humeada blanca. Sí, a veces rezo, pero no soy un practicante. Vamos a lo que sigue. Uy, está bueno este cafecito, ¿eh? Pues, ¿qué creen? Que cacharon a mi compa el Macrón, Chacarrón, Macarrón, con la hada de Paco Stanley. No, un caso, o como le dicen ahora los chavos, un José Ramón. Miren nada más, qué resfriado anda Macrón, qué bárbaro. Ah, me quitaron mi visa. ¿Alguien ha visto mi visa? No la veo. Ah, ya me la quitó el Trump. Por hablar mal de él, me la quitaron. No, pues a mí, ya. Ahora, ¿quién va a aguantar a Trump? Mira, Trump, te voy a decir algo. Escucha esto, con muchísima atención. ¿Tú sabes cómo se mata el gusano? Pues ya ando bien barrenador de las palabras. Gusano barrenador. Vamos a ver este tutorial de cómo se mata el gusano. Vamos, a lo que sigue. El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, así. Muere, gusano, muere. Muere, gusano, muere. ¡Ay! ¡Y ya hay humo! ¡Ay! ¿Y el Papa es? ¿El Papa es gringo? No, hombre, ya quiten eso. El Papa, como la papa, es también peruano. Vean nada más, si le gustan las canciones de la Wendy Zulka. Quiero tomar cerveza. Quiero tomar cerveza. Entre esto y el otro, ¡salud! Que diga. Se espera mucho de aquellos que llegan por fin a esta gran posición. Ya les daremos el beneficio de la duda. ¡Ánimo! Sofía Velázquez, punto de refe... Ah, no, espérate, esta no es la de ti. Sofía Velázquez, Mañanera 360. La cuenta, por favor. Sin duda alguna, Sofi nos hace reír a todas y todos quienes vemos Martes de Jajaguar. Y sobre todo ese vamos a lo que sigue, lo sentí aquí personal. Ya, a mí me gustó la estrategia para acabar con el gusano barrenador. Sí, para bailarla. Cuéntanos, Aurora, ¿qué te dice la gente por allá en Zócalo Capitalino? Arley y Miguel, ya estamos de regreso para pagar la cuenta después de este gran Martes de Jajaguar. El día de hoy, la pregunta es, las y los mexicanos, ¿qué sugieren para mejorar el servicio médico, la atención en el sector de salud? Y es que, bueno, recordemos que el día de hoy el director de el IMSS, Martí Batres, pues habló acerca de cómo se va a mejorar la atención
para precisamente este sector y que puedan pues atender mejor a las y los mexicanos. Y fíjense que me llama mucho la atención porque lo que dicen el día de hoy, perdónenme, es del ISSSTE, voy a hacer esta precisión, en esta atención, este trato digno en el ISSSTE. Y lo que me llama la atención es que muchos de los mexicanos hablan acerca de la atención con humanismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que precisamente no solo se está trabajando en el humanismo mexicano desde el gobierno federal, desde las instancias, sino ahora también la gente lo está llevando hacia la atención en el sector salud. Así que bueno, no les cuento más, si les parece vamos a ver qué dijeron las y los mexicanos. Sí, pues sí, considero que la atención que nos brindan como usuarios es, pues la verdad, pésima. Okay. Pareciera que nos están haciendo un favor cuando pues realmente pues ese es su labor, ¿no? Claro. Atendernos y tratarnos con dignidad, ¿no? Pues tal vez algunos indicadores de medición para su personal, para que nosotros pues podamos ir seguros de que vamos a tener una atención pues digna. Pues es muy importante la atención en los hospitales, pero hay que ver que hay mucha gente incluso que no tiene algún servicio médico. Entonces sería conveniente tener un censo muy, muy completo de las personas que están recibiendo la atención médica en el sector de salud, principalmente en el IMSS, que un servidor no tiene IMSS. Es que sí, eso es muy importante, es lo básico. Es muy importante que las personas que están atendiendo a las personas en los hospitales tengan una capacitación adecuada, porque desgraciadamente a veces son personas que no se ponen a los zapatos de las personas que van a recibir la atención médica y los tratan muy mal. No es tanto la empatía, la capacitación, como usted lo nombraba en algún momento, ser un poco más conscientes y razonables en lo que están haciendo. Y que están prestando un servicio por lo cual están siendo remunerados, obviamente. Yo creo que es más personal. Atención más ágil también. Sí, exactamente. ¿Consideraría que hay que capacitar al personal desde el policía en el que entramos? Desde todo, ¿eh? Inclusive las que te atienden ahí, las señoritas que te atienden, las que están en los módulos. Pues, a veces son muy déspotas, Y sabiendo que nosotros todos los trabajadores les pagamos a ellas, por nosotros están ahí. Eso es lo que... Compañeros, ya lo escucharon, atención, buena calidad y también más rápida, que las quejas que se van a dar o las sugerencias que se pueden escribir muchas veces en las instituciones, pues que sean recibidas y también contestadas, que nos tomen en cuenta, porque obviamente como pacientes nosotros traemos el mejor termómetro de qué es lo que falta y cómo pueden mejorar. Así que bueno, compañeros, por lo pronto nosotros hemos pagado la cuenta de este día y recordemos también que este trato digno pues es pensado no solo para las enfermeras o los cirujanos, los médicos, sino también para las personas que atienden, desde el policía que está en la entrada, también las señoritas que nos atienden en recepción. Todo mundo tiene que estar en igualdad de condiciones, que nos den y por supuesto nos brinden la mejor atención posible. Así es, Aurora, bien pagada esa cuenta. Aquí vuelvo a reiterar nuestro reconocimiento a las enfermeras, camilleros, doctores, el personal administrativo de clínicas y hospitales que de verdad hacen un trabajo titánico. Sí hay sus excepciones, sí hay incidentes a veces que los propios funcionarios pues se llegan a saturar de tantas personas que acuden, porque el sistema público de salud se encuentra saturado. Hacen falta más hospitales, más clínicas, más doctores, que los medicamentos estén en las farmacias, no solamente que se compren, sino que estén en las farmacias. Hoy se platicaba de cómo se avanza en la compra y la distribución de medicamentos y por ahí veía que el IMSS Bienestar tiene 87% de abasto de medicamentos, el ISSSTE y el IMSS arriba del 95% de abasto de medicamentos. Es un trabajo titánico y mucho tienen que ver los trabajadores del sector salud. Que las autoridades se sigan aplicando, y mientras no lo hagan, aquí vamos a seguir diciendo falta mucho por hacer, pero por lo pronto, de acuerdo a los testimonios, pues bueno, la gente reconoce que reciben pues un trabajo, un trato pues lo humanamente posible con lo que se tiene. Falta mucho por hacer. Bien pagada esa cuenta, Aurora. Así es, compañeros, que tengan un excelente día ustedes y toda la audiencia de Mañanera 360. Nos vemos el día de mañana con Detector de Mentiras. Nos vemos el día de mañana, Aurora. Muchas gracias. Bien, y de esta forma vamos cerrando la Mañanera 360 de este martes, pero no olvide
que Punto de Referencia es el espacio informativo que también ve la presidenta Claudia Sheinbaum. Es a las 22 horas con nuestra querida compañera Azul Alzaga y Alberto Nájar. Informativo 14 a las 18 horas con la periodista Claudia Martínez. La repetición de esta, su mañanera 360 a las 20 horas. Y recuerde que hoy hay debate público con el periodista Genaro Villamil a las 21 horas. Que tenga un excelente día y como siempre fue un gusto haber estado con usted. Abrazo fuerte y feliz día. Hace décadas, los científicos e investigadores han notado con preocupación un cambio en la temperatura de la Tierra. Estamos viendo que la temperatura global está aumentando, que el cambio climático, lo que nos está preocupando, y los cambios más fuertes empezaron alrededor de 1960. Lo que sí es importante entender es que este cambio se debe al uso de energías fósiles.